Creo que es muy difícil hablar de cosas complicadas y al mismo tiempo, si las planificamos demasiado, la complicamos más porque se pierde espontaneidad. Y yo quería hoy hablar con mucha sinceridad y tal cual como yo lo veo, que no es la única forma y que quizás ni siquiera es la correcta, pero era bueno compartirlo tal cual como lo siento. Se refiere a cómo vemos las cosas que suceden y un evento en concreto. Ayer hablamos de la noticia, por ejemplo, de la apertura de Alemania. Y para mucha gente, la apertura esa puede haber sido una muy buena noticia porque coincidía con su situación. Es decir, estaba vacunado con las vacunas aprobadas por la Unión Europea. De pronto, otra persona no tuvo esa suerte y la vacuna que tiene no está siendo de las aprobadas. Y entonces uno puede ver ese evento, uno de ellos puede ver ese evento como muy negativo y el otro lo puede ver como muy positivo. Y si partimos de todo lo que significa para nosotros, es válido, sí, pero creo que hay otra forma de ver las cosas. Porque lo que hoy para mí puede ser positivo, mañana, un poco más adelante, se puede mostrar que no lo fue tanto. Por varias razones. Entre ellas, porque no soy el ombligo del mundo. Y porque todo no empieza conmigo, ni termina conmigo. Pero peor aún, si yo pienso que todas las cosas deben juzgarse por cómo me vienen bien a mí, estoy perdiendo una visión que va más allá de mí. Me estoy acostumbrando a juzgar las cosas en torno a este pequeñito mundo, muy respetuoso, pero que soy yo. Y ese ego que siempre está queriendo abrir juicios sobre las cosas en función de él mismo, es muy limitado. Hay una visión más allá de eso y es lo que quiero compartir. Cosas en sí son parte de algo que está más allá de mí, que son fuerzas que se mueven y que yo no las puedo detener, lo que no implica que no tenga responsabilidad sobre mi actuación en función de ellas, pero no dependen de mí. Hay cosas que sí dependen de mí. En cuanto, para seguir en un término concreto de este viaje a Alemania, vamos a suponer la persona, para hacerlo más concreto aún, quiere entrar a Alemania y se ha encontrado con que esta noticia no es del todo buena, pensando exclusivamente en el ingreso a ese país, porque tiene otra vacuna. Pero veamos las cosas desde un punto de vista un poco más general. Los países pueden adoptar decisiones incorrectas. Los políticos principalmente pueden ser muy incorrectos. Pueden ser guiados por intereses muy mezquinos o por cosas que ni sabemos. Pero para ellos también corre una regla. Y ya desde la antigüedad, los grandes imperios, los grandes generales sabían que iniciar un movimiento hacia un lado es muy complicado luego para retroceder. O dicho de otra forma, abrir la puerta se hace más difícil luego cerrarla. Cuando países de la Unión Europea deciden romper la movilidad y comenzar a abrir, crean un movimiento que ni siquiera para esos políticos que, digamos, imaginémonos a alguien muy cínico, muy
consciente de que lo que quiere es lo contrario a abrir, lo hubiera hecho. Imaginemos que lo hubiera hecho por simple táctica, decir abro un poquito para mantener a mitad cerrado. Es muy difícil, porque una vez que se abre, se genera un movimiento en ese sentido, y el movimiento es muy grande. Es todo el mundo, somos todos nosotros, empujándose al mismo lado para que la puerta se abra más. Todo lo que sea apertura, bienvenido. Que podría ser mejor, podría haber sido mejor, acorde con tu interés personal, ¿verdad? Podría haber sido mejor. Pero eso no es tan importante. Lo importante es que fue en el sentido correcto y que les va a ser muy difícil volverlo hacia atrás. La movilidad comenzada, la apertura comenzada, será muy difícil de retroceder. Eso es lo que debe dar ánimo. Eso es lo que debe ser la visión. Yo no creo que cuando, ante todo, estamos siempre juzgando a las situaciones, nos dé una visión más amplia y más flexible. Tal cual como hay empresarios hoy en día, más que nada restaurantes, muchos de mis clientes piensan de flexibilidad para el restaurante podría haber sido mucho mayor, quitar todas las restricciones. Aquí han pasado de una cifra límite muy baja a una cifra mucho más grande, y para los eventos también. Y yo digo sí, podría haber sido mejor, pero ¿en qué sentido va esto? Va en el sentido de la apertura. ¿Tú crees que puede haber cinismo en esas cosas de que te dan una partecita pero para no darte más de eso? Bueno, yo opino de que hay mejores maniobras, y si hubiera un poder que quiere maniobrar, la situación preferida desde este punto de vista para ellos sería simplemente desviar la atención hacia otra cosa totalmente distinta, y que sea tan poderosa que te olvides de este asunto. No tratar, dejar que se diluya ante un peligro, ante una amenaza, ante algo que te deja la boca abierta y tú dices, bueno, ya esto es más importante, y te olvidas del asunto. Y luego pasarte a otra cosa igual de importante y que te olvide del asunto. Eso es manipulación. Y así funciona, y funciona muy bien. Pero no en este sentido. Te aseguro que un movimiento que se inicia siempre desde el punto de vista del poder, desde el punto de vista de las batallas militares, siempre ha sido muy difícil. Por cierto, muy difícil de retroceder. Por cierto, hay maniobras engañosas. Alguien que simula ir para un lado para inmediatamente sorprender al enemigo y atacarlo nuevamente. Sí, pero esas cosas no son a este nivel tan masivo, tan grande, donde ya deja de ser una maniobra. De hecho, toda Europa está abriendo. Primero empezó España, mejor dicho, primero empezó Grecia. Disculpen por las incorrecciones, esto es sin texto, esto es sin planificar. Esto fue algo muy sentido por mí. Dije, debo comentarlo, porque entiendo de que hay mucha gente que puede malinterpretarme si yo digo que algo es positivo. Y no explico esto. Ahora lo estoy haciendo. También quiero decir que cuando nos fijamos objetivos, los objetivos son importantes, pero atención, más importante que todo es el sistema de ideas, nuestro sistema de ideas. Un triunfador, la gente que tiene éxito, tiene sistemas de ideas que permanentemente están produciendo éxito. Y son fieles a ese sistema de ideas. Los objetivos incluso vienen en función del sistema de ideas. Porque si yo tengo un sistema de ideas que permanentemente me conduce al fracaso, por más que me fije objetivos, sí, es mejor tener objetivos que no tenerlos. En eso estamos totalmente de acuerdo.
En todos los cursos de emprendedores, en consultaciones, siempre yo he defendido el plantearse objetivos. Hay que hacerlo, pero lo más importante es el sistema de ideas que está detrás. Y esto de ver las cosas que no dependen de mí como movimientos a los cuales yo debo ver de una manera distinta, y que si me toca ir por ahí voy, porque mi camino no me lo va a frenar, porque eso que Marco Aurelio decía es el obstáculo, pero el obstáculo es el camino. Muy bien, pasaré entonces por ese obstáculo. Viajeros, me identifico totalmente. Yo también tengo mis objetivos, yo también quisiera los reencuentros. ¿Has logrado entrar tú al país que quieres entrar para reencontrarte con un ser querido o para cumplir un objetivo? Vendrán otros desafíos y otros y otros, y de pronto vendrán otros que sean aún más exigentes. ¿Y qué es lo que te va a garantizar que realmente cumplas y pases por encima de este obstáculo de hoy en día y de todos los que vienen por delante? Es justamente una visión. Uso las cosas que suceden, simplemente las analizo y digo, ¿cuál es mi próximo paso hacia mi objetivo? ¿Cómo soy fiel a mi sistema de ideas de que las cosas van en ciertos sentidos, los cuales yo debo ser conocedor hacia qué lado van? Mi positivismo se funda sino hacia la movilidad. Mucho antes, hace un año atrás, esto estaba más complicado, por cierto. Esto estaba más negativo. Hoy está mucho más positivo. Si hay alguna cosa pequeña que justamente hoy no cuadró con tus deseos, yo te pido tranquilidad. El ser humano, hay miles, millones de personas que sobrevivieron cosas espantosas y las atravesaron, no las huyeron, lograron pasar y pasar por el peor lugar, pasar justamente a través de esos obstáculos. Así que hoy he compartido algo que creo debía hacerlo para aclarar mejor cuando yo digo que algo es positivo, en qué sentido me refiero. Yo sé que si has aguantado escuchar este video, quizás un poquito largo, quizás un poquito difícil porque habla de cosas complicadas, pero también muy humanas y muy de sentimientos. Entonces, si has llegado hasta aquí, has llegado muy lejos y creo que ya tienes captada esa idea, o de pronto tú mismo la compartes y lo que has hecho es reafirmarla. Si es así, ha sido una alegría entonces haberlo hecho y te deseo muy feliz fin de semana. Por favor, suscríbete si no lo has hecho. Solamente un 30% se suscribe según las estadísticas de YouTube, pero para mí es importantísimo llegar a esos 1000 para poder tener unas funcionalidades de comunidad que permiten la comunicación de una manera mejor que lo que hoy estamos haciendo a través de comentarios en los videos. Muchas gracias también. Si te gustó, que pongas un me gusta. Tiene su razón también, su sentido. Y con esto sí, mis mejores deseos. Y si tienes ese sistema de ideas que siempre te lleva al éxito, ha sido entonces aún más placer compartir estas cosas. Y si no, te estimulo a que pruebes, aunque sea durante una semana, no abrir juicio sobre ninguna situación que te suceda durante el día en lo cotidiano. No abras juicio. Simplemente es como es, está ahí. Vas a ver que superas aún mucho mejor y tu actitud se mejora para encontrar el camino, no para cambiarte, no para que aceptes nada, simplemente para que puedas cumplir mejor con tus objetivos,
y ser fiel a tu sistema de ideas. Ahora sí, muchas gracias y nos vemos en el próximo.